Hola mi gente bella y cultivando el campo, ¿cómo me les ha ido? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de algunas moléculas que se utilizan normalmente en la agricultura para controlar el problema de botritis y algo otros hongos. Habría que ver el amplio espectro de la molécula o del producto que se va a utilizar para tal fin, ¿sí? Cuando hablamos de amplio espectro, ¿qué quiere decir? De que si yo aplico un producto para controlar botritis, tiene efecto contra otro microorganismo, puede ser alternaria, esclerotinia, algo otros que nos afectan a nuestros cultivos. La botritis afecta a varios cultivos, no necesariamente el tomate, tenemos a las flores, el cultivo de flores, tenemos a la fresa, a la cebolla cabezona, a los cereales, pero entonces vamos a enfocarnos en el cultivo de tomate. Algunas moléculas eh, se pueden aplicar en otras variedades de cultivos, como no son los florales, pero tendríamos que ver la toxicidad, porque algunas variedades son sensibles a las moléculas, entonces puede generar toxicidad a las plantas dependiendo la variedad. Entonces hay que tener cuidado, hay que leer las fichas técnicas para tener eh, un buen, un buen, una buena información para, para no ir a intoxicar nuestros cultivos. Ahí podemos apreciar botritis sin flor. Es un daño muy importante porque si no hay flores no hay frutos. Entonces tenemos que aplicar productos para tener un control de nuestros patógenos en nuestras flores o en nuestros frutos o en nuestros tallos. Normalmente la botritis en tomate ataca lo que es flores, frutos, tallos y hojas. Aquí podemos ver una hoja afectada por botritis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no hacemos una aplicación a tiempo, esta enfermedad sigue consumiendo la hoja hasta llegar al tronco. Luego que llega al tronco, empieza a consumir el tronco y ahí pues vamos a tener una muerte de esa parte de la planta. Un método de defensa de las plantas es secar esa parte para tratar de controlar ese hongo. ¿Listo? Mire, aquí vemos una hoja y está infectada con botritis. Aquí vemos que donde se cortó hay infección por botritis. Entonces, algunos de los fungicidas que se aplican para botritis, algunos son más eficientes en tallo y otros son más eficientes en flor. ¿Listo? Entonces tendríamos que nosotros en campo darnos de cuenta cuál de las dos opciones de que vamos a aplicar es la más adecuada. Esto es causado por botritis, a veces también le da alternaria a la flor y genera la muerte. Entonces también hay algunos productos que controlan, de los que vamos a mencionar, nos ayudan a controlar botritis y también alternaria a nivel floral. ¿Listo? Este tejido quemado, como se ve por aquí bordeado, puede ser generado por bacteria. Entonces nos muestra esta sintomatología por bacteria. Ningún fungicida tiene capacidad de controlar bacterias. Algunas estrobirulinas lo que hacen es eh, estimular la planta para que la planta produzca fitolepsinas y haga que la planta nos muestre como si hubiera habido un control en el problema bacteriano, pero en realidad los fungicidas no controlan bacterias. Los fungicidas solo controlan hongos. ¿Listo? En caso tal del cobre, pues el cobre es un fungicida bactericida, entonces tendría doble efecto, pero que sea eficiente no. Entonces, mira, aquí encontramos una botritis en fruto. Esto causa un daño también muy importante. Esto se ve reflejado más que todo con los cambios de temperatura, cambios de clima, a veces amanece nublado. Entonces, por más malla antitriz que tengamos o por más protección que tengamos en nuestro invernadero, siempre se nos va a presentar. Aquí hay un daño por botritis. Ya hicimos una aplicación bajera, que quiere decir que solo la aplicamos al exterior de la planta. Esta planta ya está muy desgastada por el problema de la botritis. ¿Listo? Entonces les voy a nombrar unos productos y les voy a hablar, se pueden combinar para reforzar, y vamos a hablar
que es importante también hacer aplicaciones de fungicidas sistémicos y fungicidas a contacto para que los hongos no generen resistencia a los tratamientos, porque a veces de tanto repetir y repetir la misma molécula, pues lo que hace es que el hongo se haga resistente a esa molécula. Entonces siempre es importante hacer rotación de fungicidas con ingrediente activo diferente, ingredientes sistémicos, ingredientes a contacto y tipo de fungicida, ya sea o sea, de diferente familia, porque los fungicidas también están clasificados con diferencia. Entonces vamos a hablar de algunos y vamos a hablar con cuáles se pueden combinar. Entonces tendríamos que ver también las restricciones, porque hay algunas moléculas que son incompatibles con algo otras, entonces genera toxicidad en la planta, puede tener charruscamiento o quemazón, entonces tampoco queremos. Listo, entonces vamos a arrancar con nombres de algunos fungicidas para controlar de botrytis. Entonces empezamos con la molécula proximidone. Es una dicarboxamida antiesporulante, acción sistémica localizada. Son 250 centímetros por caneca. Entonces la acción sistémica localizada, ¿qué quiere decir? Que hay una penetración, pero no hay un movimiento largo. Quiere decir penetra dentro del tejido vegetal, pero no tiene movimiento. Más que todo, pues yo veo que ese ingrediente activo pues funciona más como para ataque de botrytis en flor. Entonces pues yo lo utilizo más cuando el cultivo está arrancando, porque a veces también hay momentos en que la planta es atacada por botrytis a nivel floral, entonces es muy importante. El Benomil es sistémico, pero sirve como para reforzar una aplicación contra botrytis. Entonces el Benomil ustedes lo pueden mezclar con algún otro ingrediente activo que sirva para botrytis. El Benomil es sistémico, pero si usted aplica solo Benomil para tratar de controlar un problema de botrytis, entonces no le va a funcionar. El Benomil tiene amplio espectro, controla otro tipo de hongos, pero en sí el Benomil solo no controlaría botrytis, entonces es más como un refuerzo. El Iprodione, dependiendo la marca, dependiendo la empresa y las formulaciones, pues en algunas es sistémico y en otras a contacto. No he entendido esa parte porque siempre me genera duda, que por qué una molécula, dependiendo de la empresa, es sistémica y en la otra es a contacto. Entonces el Iprodione sirve para ayudar a controlar hongos como son la botrytis, pero que digamos que va a ser un control eficiente para botrytis, no. Es también como un refuerzo en una aplicación para controlar botrytis. ¿Listo? Vemos una hoja atacada por botrytis, entonces posiblemente puede llegar hasta el palo, entonces toca hacer bien sea una poda u otra aplicación. ¿Listo? Pasamos con el Pentiopiran, que es un curativo sistémico, es una carboxamida. El Pentiopiran pues es uno de los más que yo recomiendo, pero ahorita en el mercado pues se puso muy costosa la molécula y creo que la sacaron temporalmente del mercado. Entonces es un producto muy bueno y además ayuda a controlar esclerotina y rizoctonia si se aplica en papa, entonces es muy importante. ¿Listo? El Pentiopiran es curativo sistémico y es una carboxamida. El Captan es un fungicida a contacto multisitio. Entonces pues he visto también que dependiendo la empresa, pues también supuestamente la ficha técnica dice que tiene acción sistémica. Ejemplo, Adama vende el ortocide, que es el ingrediente activo es Captan, pero dice que es a contacto multisitio. UPL también tiene un producto que se llama Maestro, también es Captan, pero allá en la ficha técnica sí dice que tiene acción sistémica. Entonces era lo que yo les quería decir, pero para mí pues sería, pues por la molécula, por el tiempo que lleva en el mercado, pues se creería que es a contacto. De pronto ustedes conocen un producto que se llama Vitabaz, que el ingrediente activo es carboxin y Captan.
claramente dice acción a contacto, que sería el Captan, y sistémico, que sería el Carboxyl. Se utiliza más para proteger semillas. ¿Listo? El Captan también es como para reforzar en una mezcla de un fungicida sistémico para el control de la botritis. ¿Listo? Seguimos con el Proclorax. El Proclorax también es un producto que ayuda a controlar la botritis. Tiene efecto en algo otros hongos, entonces también es muy importante. Pero también es como para reforzar en una aplicación para botritis. 100% para botritis, no va a controlar botritis, entonces es como un refuerzo. Tiene acción moderadamente sistémica, entonces pues también sería una buena opción porque tendría penetración dentro del tejido, y es muy importante ya que muchas veces el hongo cuando está dentro pues con uno a contacto pues no tendría como una mejor opción. Entonces la idea sería meter uno sistémico. El pirimectanil es un fungicida sistémico curativo. Es un fungicida, ese sí es muy bueno para controlar la botritis. Él tiene la capacidad, ese sí trabaja sobre hojas, sobre tallo y también sobre flor. Es uno de los que más recomiendo para controlar botritis en el palo, lo mismo que el pentiopiran. Esos dos pues son dos fuertes moléculas para tratar de controlar un problema de hongos como lo son la botritis. Ejemplo, mire esta pérdida de frutos por botritis. Es muy importante hacer aplicaciones preventivas, más que todo cuando ya la planta está así opulente, ya tiene mucho follaje, entonces la humedad es más severa, entonces el daño es más contundente, o sea, si usted no tiene cuidado, pues su cultivo se puede estar perdiendo por botritis. Entonces el pirimectalin es una buena opción. ¿Listo? El carbendazim también es otro ingrediente activo sistémico que se encuentra en el mercado en disponibilidad. Es económico y es un producto también de amplio espectro, y él ayuda también al control de botritis, pero también es un producto que se puede utilizar, o sea, se utiliza más que todo como complemento a un ataque de botritis, pero en sí solo pues no controla botritis, entonces es más como un complemento. Ahorita les voy a dar unos pequeños tips que yo utilizo para controlar botritis, entonces ustedes me dirán, de pronto si le ponen mucha atención al video pues se van a dar de cuenta y van a entender las cosas. ¿Listo? El Boscalit también es un producto muy bueno. El sistémico aporta silicio también a la planta, entonces también es muy importante. Ahí podemos ver dos daños ocasionados por botritis, que si nosotros no controlamos rápido este problema nos va a secar la planta. Entonces lo ideal serían hacer las aplicaciones bajeras. ¿Listo? Entonces el Boscalit también es muy bueno y es muy importante. Bueno, ahorita introducieron en el mercado el Bacillus subtilis como ayudante a un tratamiento para botritis y algunas otras enfermedades. Recordemos que el Bacillus subtilis es un biológico, entonces él ayuda como a un refuerzo que vaya a controlar botritis. No controla botritis, pero es un refuerzo para un problema de botritis, otra botritis en fruto. Entonces toca tener cuidado con eso. ¿Listo? Ahora les voy a decir más o menos qué es lo que hago yo para tratar de controlar un problema de botritis, para rotar. Entonces es bueno rotar los ingredientes activos y no repetirlos en todas las fumigadas. ¿Listo? Entonces el Proximion es una molécula para botritis. Yo la recomiendo más para atacar botritis en flor. Ese Proximion se puede mezclar con el Captan y es una mezcla muy buena para ayudar a controlar un problema de botritis. ¿Listo? El Venomil también es un refuerzo, entonces puede hacer una aplicación de Iprodione con Venomil. No, el Iprodione también es un refuerzo, entonces esos dos no serían contundentes. Mejor aplicar un Venomil y un Pentiopirat.
esos dos. Si aplicamos Pentiopirat, también podemos aplicar un Captan, pero ya no aplicamos Benomil, ¿listo? El Pentiopirat también es una buena opción con el Carbendazim, ¿listo? Entonces, el Pirimectanil, que es un fungicida contundente para botritis, también lo podemos reforzar con el Benomil. Si aplicamos Pirimectanil, podemos aplicar el Carbendazim. En lo personal, pues el Pirimectanil yo utilizo hasta 400 centímetros de producto por caneca, dependiendo si es un genérico. Si ya es uno así de marca como el de Bayer, entonces ya utilizamos por ahí unos 300 centímetros por caneca. Podemos utilizar una bolsa de Captan, que son 500 o 600 gramos por caneca. Entonces podemos utilizar Pirimectanil, podemos utilizar un Captan. Si podemos utilizar un Pirimectanil, podemos utilizar un Prochlorage. La diferencia es que el Prochlorage, por la formulación, pues no se ve que explora mucho la aplicación. Entonces, pues el Pirimectanil con el Carbendazim también. Entonces, el Carbendazim se pueden aplicar hasta 300, 400 centímetros por caneca. El Pentiopirat también se puede mezclar con el Captan, se puede mezclar con el Carbendazim, se puede mezclar con el Benomil. Entonces, esos dos también hacen un buen efecto más contundente. El Boscalit también se puede mezclar con el Captan, con el Benomil y con el Carbendazim. Lo único que hay que hacer es, si aplicamos Boscalit con Captan, entonces esos dos para botritis, no le aplicamos más para botritis, ¿listo? Si aplicamos Boscalit con Benomil, pues Boscalit y Benomil. Si aplicamos Pentiopirat, podemos aplicar el Pentiopirat con el Carbendazim o con el Benomil. Si aplicamos Pirimectanil, podemos aplicar Pirimectanil con Captan, con Benomil o con Carbendazim, pero no todos al tiempo. El Iprodione también es un refuerzo, entonces podemos aplicar Pirimectanil con Iprodione o algo otro, pero siempre es como un refuerzo para hacer un mejor control, ¿listo? Entonces eso quería contarles, y algunos productos para botritis funcionan más en flor, algunos y algo otros funcionan más en palo. Entonces lo que es el Pirimectanil, el Pentiopirat y el Boscalit, pues yo me parece que son más eficientes para controlar botritis en palo, ¿listo? ¿Qué quiere decir? No quiere decir de que no vayan a servir para flor. Obviamente sí van a servir para flor, pero hay algunos que más que todos pues son más eficientes en flor que en palo, porque ya es como algo más agresivo en palo, ¿listo? Espero que les guste el video y como siempre sigan cultivando el campo. Siempre que hagan aplicaciones, si ustedes saben que su agua no es de buena calidad, es muy dura, tiene pHs altos o tiene conductividades eléctricas altas, siempre es bueno tratar de utilizar correctores de dureza o coadyuvantes. Los coadyuvantes van a hacer de que las aplicaciones sean más eficientes y van a hacer un efecto mejor a la hora de hacer las aplicaciones y de hacer un control. Entonces, si ustedes trabajan un coadyuvante, ese coadyuvante va a hacer que los químicos penetren más dentro de la hoja y va a ser un control muy importante. Otra recomendación: siempre que ustedes hagan una aplicación para controlar un problema sanitario, lo ideal sería que ustedes lo hicieran en las horas de la mañana, ojalá antes de las 10 de la mañana, para evitar que las temperaturas altas hagan una evaporación y haya pérdidas por evaporación. Entonces, si hacemos una aplicación para controlar un hongo o algún patógeno, tratemos de hacerla en las horas de la mañana. O sea, si ustedes pueden madrugar, hacer la aplicación, una caneca de 200 litros, pues se demora una sola persona, se demora echándola 2 horas, pero si ya son 2 personas, se demoran 1 hora. Entonces, sería lo ideal que usted, por ejemplo, después de las 9 no hacer aplicaciones. Ejemplo, que tenga una emergencia de hacer algún control de insectos o alguna otra cosa, sí, pues hacerla, pero la eficiencia no va a ser la misma. Yo en lo personal recomiendo después de las 9 de la mañana no hacer aplicaciones, ¿listo? En caso tal de que ustedes tengan un día soleado, o sea, nublado, no haya sol, no hacer las aplicaciones bajo invernadero, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer las aplicaciones y si el cielo está nublado,
pues sería lo ideal porque la evaporación no sería tan alta y la penetración es más fácil porque va a mantenerse la gota de agua en la aspersión sobre el follaje. En ese momento pues la planta pues va a tener más opciones para recuperarla. Entonces, y las aplicaciones en las horas de la tarde siempre es mejor hacerlas después de las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, para aprovechar que ya el sol no está tan caliente, no está tan caluroso el día, ni la luminosidad del día. Entonces hace que el efecto de la aplicación sea similar al de las horas de la mañana, con diferencia desde que si nosotros hacemos una aplicación a las horas de la mañana, pues va a tener más tiempo de calor, más tiempo de luz solar y eso va a hacer que la evaporación sea más alta. Entonces, pues sería mejor en las horas de la tarde para que la aplicación sea más eficiente. Entonces, espero que les guste el video y como siempre sigan cultivando el campo. Un abrazo gigante como siempre y no se olviden de cultivar el campo.